Una de las cosas más importantes de esta guerra es que va en contra de todo lo que Trump defendía, de todo lo que prometió en su campaña. Trump prometió mantenernos fuera de las guerras, acabar con ellas. Fue muy crítico con la participación de Estados Unidos en Irak y Afganistán, y decía que si él fuera presidente no habríamos estado en ninguna de esas guerras. De hecho, en el pasado había criticado a Obama porque lo acusaba de querer iniciar una guerra con Irán como distracción política. Decía algo así como, va a declarar la guerra. Y a menudo hablaban de la posibilidad de una guerra con Irán como una de las consecuencias negativas de elegir a un demócrata. No votéis a Kamala Harris, porque podríamos acabar yendo a la guerra con Irán. Así que el hecho de que ahora estemos en guerra con Irán, la verdad, you add a thin note. Y Donald Trump intenta decir, bueno, yo no empecé esta guerra, esto lleva 50 años ocurriendo, se lo tenían merecido. Vale, entonces, ¿por qué no hiciste campaña con eso? ¿Por qué no dijiste, cuando me elijan, voy a empezar una guerra con Irán porque se lo merecen? Todo eso que supuestamente hicieron para justificar la guerra, Trump lo sabía mucho antes de empezarla. Lo sabía mucho antes de ser reelegido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no asumió eso? ¿Por qué no dijo, votadme y voy a darle una paliza a Irán? No lo hizo. Mira, yo siempre fui crítico con las políticas económicas de Trump, pero apoyé su política exterior hasta ahora, hasta que empezó una guerra. Así que se cargó una de las pocas cosas que me gustaban de su presidencia. En su primer mandato, en eso más o menos cumplió su palabra. ¿Cuáles son los principales indicadores económicos que está siguiendo para evaluar cómo evoluciona esto y cómo afecta a la economía estadounidense? Porque la inflación claramente está repuntando y el mercado laboral se está debilitando, pero ¿en qué otras cosas te fijas para ver cómo influye en la economía de Estados Unidos y si puede tener un impacto a largo plazo? Bueno, creo que me gusta fijarme en la oferta monetaria y en el balance de la Reserva Federal, que ahora están creciendo a un ritmo bastante fuerte, o mejor dicho, no saludable, porque es un ritmo inflacionario. También miro el precio del oro, que ha alcanzado máximos históricos. Ha tenido una pequeña corrección, pero la tendencia es muy clara. La ruptura es muy clara. Eso indica una pérdida de confianza en el dólar estadounidense y en la deuda soberana de Estados Unidos. Miro los tipos de interés a largo plazo, que se han mantenido obstinadamente altos a pesar de los intentos de la Reserva Federal por bajarlos. Los tipos a largo plazo no han bajado, de hecho han subido. Así que eso es otra señal más de pérdida de confianza en el dólar. Estoy prestando atención al aumento de la deuda y también algunas encuestas de popularidad donde el presidente aparece como el más impopular de la historia en materia económica. Eso dice mucho, porque al final la economía va del bolsillo. Cuando alguien te pregunta en una encuesta si estás satisfecho, si apruebas cómo el presidente está gestionando la economía, no lo miras desde la perspectiva de todos, lo miras desde la tuya, desde la economía de tu familia. ¿Cómo te va? ¿Las cosas están mejorando para ti o están empeorando? Y cuando hay un número récord de personas que dicen, no apruebo, no tengo confianza, es porque las cosas les están yendo a peor. Y las cosas van a seguir empeorando. Quiero decir, por mucho que Trump quiera meternos a la fuerza ese relato falso de que estamos viviendo un auge económico, de que ha dirigido el mayor repunte económico de la historia del mundo, esas mentiras no borran la realidad que la gente vive cada día. Así que creo que esto va a ser muy problemático en noviembre, con unas elecciones de mitad de mandato que van a inclinarse claramente hacia los demócratas. Y eso es un problema para el país, porque sus políticas son incluso peores que las de los republicanos. Normalmente, bueno, esta vez los republicanos también han tenido políticas bastante malas, pero con los demócratas podría ser aún peor.
Has mencionado el dólar estadounidense, así que hablemos un momento del dólar. El dólar ha sido, por supuesto, ampliamente considerado un valor refugio. Es una moneda de reserva global, pero en los últimos años los bancos centrales han estado diversificando sus activos, alejándose del dólar. Y lo curioso es que el dólar se fortaleció después de que comenzara la guerra con Irán, a pesar de que llevaba más de un año, más o menos, en una trayectoria descendente. ¿Recupera el dólar su estatus de valor refugio o se trata simplemente de un repunte a corto plazo que está en realidad a desaparecer? Sí, bueno, tienes razón en que mucha gente ha considerado el dólar como un refugio seguro. Yo no estoy entre ellos. Siempre he visto el dólar como un riesgo del que hay que protegerse. Necesitas seguridad frente al dólar, no buscar seguridad en el dólar. Pero el dólar tuvo un 2025 muy débil, fue uno de sus peores años. Así que el hecho de que repuntara un poco en 2026 con la guerra como catalizador no es sorprendente. Igual que el oro. Cuando empezó la guerra, el oro estaba en $5,500 y ahora está en $4,800. Llegó a bajar hasta los 4,100. Que la gente haya recogido beneficios en el oro después de una gran subida, no creo que destruya la idea de que el oro es un refugio seguro. Simplemente había subido tanto antes de la guerra que devolvió parte de esas ganancias cuando la guerra comenzó. Compras con el rumor y vendes con el hecho. Lo mismo pasa con el dólar. Hubo algo de cobertura de cortos en el dólar, un pequeño rebote, pero no fue un rebote importante. De hecho, el dólar ha perdido casi toda esa ganancia. El índice del dólar está, ya sabes, en 98,5 y estaba en torno a 98 cuando empezó la guerra. Luego subió por encima de 100, una subida de más o menos un 2,5%. Y eso fue todo. Eso fue lo máximo que consiguió el dólar. Así que para mí es un movimiento de refugio muy limitado. Creo que si esta guerra hubiera empezado hace 10 o 20 años, habríamos visto una subida mucho mayor del dólar. Pero eso no está ocurriendo ahora porque el dólar está perdiendo atractivo. Y va a perder mucho más en los próximos años. Muchos dicen que el petrodólar está muriendo o que ya ha muerto. Y claro, con el estrecho de Hormuz en esta situación tan incierta, abierto, cerrado, bloqueado, también estamos viendo informes que apuntan a que Irán podría empezar a cobrar un peaje. Básicamente, montar un puesto de peaje y cobrar a los barcos que no sean chinos, rusos, estadounidenses o israelíes por cruzar. Pero por supuesto esas transacciones se harían en yuanes. Así que, ¿qué opinas sobre la pérdida de peso del petrodólar y las implicaciones más amplias que eso podría tener para el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial? Sí, bueno, es evidente que el petrodólar es algo muy importante. Quiero decir, si volvemos al origen de cómo surgió todo, fue poco después de que Estados Unidos abandonara el patrón oro, cuando el dólar estaba respaldado por oro y se podía canjear por oro. Y cuando dejamos atrás ese sistema, el dólar perdió cualquier valor real, más allá de que podías gastarlo, pero ya no tenía nada que lo respaldara. Y cuando conseguimos que la OPEP fijaran el precio del petróleo en dólares y dijeran al mundo, si queréis comprar nuestro petróleo, necesitáis dólares estadounidenses, creamos otra razón para que el mundo necesitara dólares. Y también creamos una situación en la que muchos países de la OPEP que recibían dólares a cambio de su petróleo se quedaban con esos dólares e invertían en bonos del Tesoro de Estados Unidos, prestando ese dinero de nuevo al propio gobierno estadounidense. Así que ha sido un factor muy importante que ha permitido nuestro gasto deficitario y nuestros déficits comerciales. Y creo que eso está desapareciendo y que va a ser un gran problema para Estados Unidos, que depende de este sistema. Pero al mismo tiempo creo que será un gran beneficio para el resto del mundo, que ha tenido que soportar esa carga, porque esta relación ha permitido que los estadounidenses vivamos por encima de nuestras posibilidades.
Podemos gastar más de lo que producimos. Podemos endeudarnos más de lo que ahorramos. Pero eso solo es posible porque el resto del mundo asume la otra parte de ese trato. Ellos producen más de lo que consumen y ahorran más de lo que piden prestado. Así que nosotros vivimos por encima de nuestras posibilidades, y ellos tienen que vivir por debajo de las suyas. Eso es lo que lo hace posible. Y cuando esa relación se acabe, las cosas se equilibrarán. Nuestro nivel de vida bajará y el del resto del mundo subirá. Si lo mides por el consumo, por cuánto puedes comprar y cuánto puedes invertir en tu propia economía, creo que el mundo saldrá ganando, y Estados Unidos perderá ese privilegio desmesurado del que ha dependido durante tanto tiempo. Has mencionado el mercado de bonos, Peter, y me encantaría conocer tu opinión sobre cómo está hoy. Últimamente ha estado mostrando señales de alerta. Las subastas del Tesoro han registrado una caída en la demanda. ¿Cómo interpretas estos movimientos en el mercado de bonos y qué lectura haces de ellos? Si volvemos al momento en que la Reserva Federal empezó a bajar los tipos de interés, ya sabes, desde su punto más alto, el tipo de los fondos federales estaba en torno al 5,25%. La razón por la que la Fed empezó a recortar no fue porque hubiéramos ganado la guerra contra la inflación. En realidad, nos rendimos. Ganó la inflación. Fue porque los bancos empezaron a quebrar. Así que la Fed intentaba aliviar la presión sobre los balances de los bancos bajando los tipos. Pero antes del primer recorte, yo predije que cuando la Fed empezara a bajar los tipos a corto plazo, los tipos a largo subirían. Y muy poca gente hizo esa previsión. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los primeros 75 puntos básicos de recorte se tradujeron en 75 puntos básicos más en el tramo largo. Y eso también indica que la Reserva Federal está perdiendo el control del mercado de bonos. Hoy, los bancos centrales extranjeros están despreciando un rendimiento del 4% en los bonos del Tesoro y prefieren tener oro, aunque no les dé ningún rendimiento. Y eso dice mucho. Creo que es un indicador de mercado importante sobre lo que puede pasar. De hecho, el exsecretario del Tesoro, Hank Paulson, dijo la semana pasada que Estados Unidos debería tener un plan de contingencia, un plan de emergencia, por si se rompe el cristal, para afrontar las graves consecuencias de una caída en la demanda de bonos del Tesoro. Que claro, lo que debería decirle a la administración es, haced algo ahora, antes de que tengamos una crisis así. Recorta el gasto. Haz algo que genere confianza para que no tengamos un colapso en la demanda de bonos del Tesoro. En cambio, su consejo fue, vamos a tener un colapso tarde o temprano, así que mejor preparémonos, que decidamos qué vamos a hacer. Y sinceramente me parece un mal consejo. Quiero decir, ¿qué se supone que vas a hacer? En mi podcast hice una broma. Dije que el único plan que se me ocurría en ese momento era tener un revólver detrás de un cristal. Y cuando rompes el cristal te pegas un tiro en la cabeza. Esa sería la única solución en ese punto. Pero cuando un exsecretario del Tesoro dice lo mismo que yo llevo diciendo, quizá algunos deberían prestar atención.